¡Quiero que llegue junio ya! ¡Quiero que llegue junio ya! Buenas. Se viene una etapa de eventos bastante interesante porque el mes de junio, para que os hagáis una idea, nos ha planteado que de momento, al menos de manera oficial, tenemos un evento el día 2, que es el de PlayStation. Luego tendríamos los eventos de los días 5, 6 y 7 entre el Doritos, entre el Future Game Show y luego el evento de Xbox. Pero es que más adelante de eso parece que vamos a tener el evento de Nintendo, ahora sí, el grande, y luego de eso se supone que tenemos que tener la presentación de GTA. O sea, es que puede ser la mayor Navidad de videojuegos que hemos visto nunca. Aquí en pantalla estáis viendo, en este caso, a la nueva presidenta de Xbox, Asha Sharma, comentando pues un poco esa cuenta atrás y bueno, mostrando que ya están grabando cositas. Pero en fin, la cuestión es esa, que vamos a tener una cantidad de eventos que de verdad no sé cómo vamos a soportar por aquí, porque luego supongo que habrá el típico evento de Capcom, que me darán ganas de ahorcarme, luego habrá pues algún que otro evento de videojuegos más alternativo que también tendremos que ver, sobre todo dentro de los independientes. Vamos, es una completa y absoluta locura porque además hay muchos videojuegos todavía sin fecha, así que estaros atentos al canal. De hecho, uno de los videojuegos que más espero ver durante estas presentaciones es precisamente Fable. Sí, título de Playground Games que llegará pues a lo largo de este año en una fecha todavía por determinar. Pero la cuestión es que de este videojuego nos han comentado ya unos cuantos detalles adicionales gracias a que ha sido clasificado por edades en Corea. Ojo con esto, porque generalmente una clasificación por edades en aquellos países suele significar un lanzamiento relativamente cercano, entre los 3 y los 6 meses. Aunque bueno, esto obviamente no es algo definitivo, pero vamos, que nos deja entrever que cuando se dice que el videojuego llega este año es que es plenamente cierto. Y bueno, ¿qué es lo que nos han comentado? Pues que el videojuego va a ser más 18. Vamos, va a ser un videojuego plenamente dedicado a los adultos, que hombre, podéis jugar en familia si os apetece, pero vosotros mismos, porque os vais a encontrar cosas tales como las que voy a enumerar a continuación y que podéis ver en este documento público porque está para todo el mundo. Se habla del uso de un lenguaje excesivamente vulgar, a veces escatológico y también incluso con varias connotaciones sexuales que, bueno, pueden no ser el más apropiado de todos. Pero la cosa no se queda simplemente en eso. Y es que también nos comentan que habrá múltiples decisiones que nos permitan hacer ejecuciones. Es decir, mediante la toma de decisiones tú puedes decidir si ciertos personajes viven o mueren. Y algunos de ellos mueren de maneras bastante desagradables. Y también de hecho se nos dice que habrá mucha mutilación corporal en lo que son los combates, tanto de otros seres humanos como por supuesto de criaturas fantásticas, y que esto es, digamos, algo frecuente, que parece ser que el derramamiento de sangre es algo muy habitual dentro de este videojuego, aparte del mal lenguaje y todo ese tipo de cosas, más allá de la complejidad que por supuesto va a tener este título, y por ello pues lo han calificado como un videojuego plenamente para adultos. En resumidas cuentas, Fable está de vuelta. Hay gente que se ha sorprendido mucho viendo esta clase de cosas, se ha sorprendido pues básicamente diciendo aquello de vaya qué cosa más bestia, teniendo en cuenta que, en fin, este estudio pues básicamente los videojuegos que hace, que son los Forza Horizon, son títulos muy family friendly, es decir, son títulos muy alegres y que no tienen nada que ver con todo esto que estamos comentando, ya, pero es que Fable es así. Yo no sé, yo entiendo que habrá pues muchas generaciones de jugadores actuales que no hayan jugado a Fable nunca, bien porque o no tuvieron una Xbox o bien porque ya hace demasiados años de la última entrega de esta franquicia, pero son videojuegos especialmente burros, y a mí la verdad me sorprende que haya tan poca cosa relacionada con la calificación por edades a nivel de descripción, porque bueno, ya sabéis que en estos videojuegos podéis patear pollos, vamos, que digamos que el trato hacia los animales no es tampoco el más respetuoso del mundo, y en fin, yo quiero ver a ciertas asociaciones como los que se metieron con el Animal Crossing, los amigos de PETA,
que se sienten muy ofendidos por cosas de estas en los videojuegos, cuando no saben que estamos hablando de videojuegos. De hecho, a lo personal siempre me ha llamado mucho la atención que en los videojuegos se trate tan específicamente ese tema como algo delicado. Hay ciertos videojuegos en los que a los animales pues no los puedes tocar, no les puedes hacer absolutamente nada, pero sí puedes degollar a una persona inocente. Y eso, no sé, es algo que siempre me ha impactado mucho. Es como una extraña moral que no he terminado de comprender jamás, pero en fin, aquí parece pues que tienes un poco de todo en ese sentido. Al fin y al cabo, Fable tiene que ser un videojuego muy libre, tiene que ser un videojuego donde puedas hacer casi lo que te dé la gana, y esperemos que en este caso no se echen para atrás, porque es la esencia que han tenido estos videojuegos durante prácticamente toda su existencia. Así que probad a echarle un vistazo a los videojuegos clásicos. Ya que estamos con Xbox, vamos a ir con una última noticia relacionada, y es que en este caso, ojo aquí, están cambiando un pequeño detalle que la comunidad ha solicitado. Ya sabéis que recientemente Xbox lanzó Player Voice. Estamos hablando de una plataforma donde tú puedes enviar un poco tus inquietudes sobre cosas que pueden mejorar y cambiar en Xbox. A grandes rasgos, básicamente puede ser cualquier cosa. Y una de las que estaba posicionadas como mayores solicitudes era un detalle bastante menor, pero sin embargo bastante, digamos, comentado en las redes sociales. El hecho de que los videojuegos venían con un contador de horas que se trasladaba a días. Si tú, por ejemplo, un videojuego lo jugabas 48 horas y 20 minutos, pues el contador te decía 2 días y 20 minutos. Y ahora pues va a ser un completo de horas. Es decir, eso ya está cambiando, eso ya se tiene que actualizar progresivamente e irá llegando a todos los usuarios. Un pequeño cambio solicitado por la comunidad que ya se ha cumplido. Aquí pues hay varios usuarios que se han hecho una pregunta muy básica. ¿Por qué están cambiando esto cuando es algo tan menor y no están atendiendo a peticiones que son mucho más mayoritarias que esta? Bien, por una parte, los cambios de este tipo al fin y al cabo son muy sencillos. O sea, es cambiar una configuración de manera inmediata. Aquí no tienes que cambiar una estrategia de marketing a largo plazo, ni tienes que cambiar tampoco algo esencialmente grande, como por ejemplo toda la estructura del sistema de logros. Eso ya requiere más tiempo y por supuesto también requiere una planificación de marketing, porque el sistema de logros, al igual que el sistema de trofeos, tiene una parte de marketing importante. Tienes que saber enganchar al usuario, tienes que crear un sistema que el usuario lo sienta cómodo, lo sienta intuitivo, lo sienta orgánico y que le den ganas de seguir completando cosas. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que el sistema de trofeo de PlayStation es como es porque de la noche a la mañana se les ocurrió? No, eso tiene un estudio detrás. Aparte, también cabe remarcar lo que acabo de decir, que obviamente temas como hacer videojuegos exclusivos y otros elementos mucho más grandes a nivel tecnológico dentro de las consolas necesitan algo estructuralmente más grande, y es cambiar un modo de trasladar los videojuegos al usuario, un marketing mucho más grande que necesita una planificación a largo plazo. Eso desde luego es muchísimo más trabajo y no lo pueden cambiar de la noche a la mañana. Y hombre, todo se ha dicho, a través de redes sociales tú sí puedes comunicar que vas a hacer este tipo de cosas, que vas a cambiar el tema del contador de horas. Y hombre, eso no te lo van a decir en un evento. Vosotros imaginaros, están a punto de mostrarnos el nuevo tráiler de Gears y de repente te dicen que vienen con una gran noticia, y la noticia es que te van a cambiar el contador de horas, que en vez de por días va por horas. No sé, entended que esto lo van a hacer de esta manera, que los anuncios menores se darán en situaciones menores y publicaciones de este tipo. Los anuncios grandes, si te van a hacer un videojuego exclusivo, sea el Gears, sea cualquiera que venga a futuro, pues eso te lo harán en un gran evento. Cuando te van a anunciar una consola, cuando te van a anunciar el cambio de sistema de ciertas cosas, pues a lo mejor sí te lo dan en eventos o te lo dan en anuncios mucho más grandes, pero bueno, esto va escalando poco a poco. Yo creo que esto al fin y al cabo es un pequeño detalle para que la comunidad siga activa, un pequeño detalle para seguir un poco con ese mensaje que están escuchando los usuarios, y van dando pinceladas bastante menores de cara a lo grande, de cara a lo que será el evento. Que de hecho, a mí me gustaría que en la caja de comentarios me dijerais
qué gran anuncio pensáis que va a haber en ese evento, más allá de los videojuegos, que es al fin y al cabo lo que más nos preocupa. Pero en fin, de todas maneras, sobre este punto, sobre este apartado, vamos a hacer un vídeo dedicado porque tenemos muchas cosas que comentar, es algo bastante extenso sobre cómo podría estar cambiando la estrategia. Pero ahora vamos con otras muchas noticias. Y es que se ha desatado la polémica, porque recuerden ustedes que hace poco PlayStation anunciaba una subida de precio para el PlayStation Plus Essential, el nivel más básico de toda la vida. Un nivel que en este caso estaba subiendo de precio en su tarifa mensual y trimestral. No era una subida especialmente grande, hablamos de 1 euro y 3 euros respectivamente, y mantuvieron pues lo que es la tarifa anual, y parece ser que eso eran todos los cambios, pero no es así. PlayStation silenciosamente ha subido de precio también el PlayStation Plus nivel extra y nivel premium, las suscripciones más caras equivalentes al Game Pass y demás. Esta subida se corresponde de la siguiente manera: lo que es el nivel extra, hablando en euros, costaba 13,99 y pasa a costar 15,99, un par de pavos más. Algo más que eso ha subido lo que es el trimestral. En este caso costaba pues aproximadamente unos 39,99 y ahora pasa a costar 43,99. Si nos vamos al PlayStation Plus nivel Premium, en este caso ha pasado de 16,99 a 18,99. Prácticamente el mismo precio que el Game Pass Ultimate, un par de pavos menos, pero al fin y al cabo sin videojuegos día 1 y todas las ventajas que este te ofrece. Luego lo que es el trimestral, pues pasaría de 49,99 a 54,99. La buena noticia dentro de todo esto es que los planes anuales no han cambiado absolutamente nada. Los planes de 12 meses siguen costando exactamente lo mismo, que todos he dicho son generalmente los que más suelen valer la pena, sobre todo en las ofertas de Black Friday que te encuentras a final de año. Yo lo he aprovechado y se le saca bastante partido incluso, aunque sea una suscripción que no trae novedades. Pero vamos, si eres de jugar muchos videojuegos, es quizá el que más te puede convenir ahí. Yo aquí me hago la siguiente pregunta: ¿esto qué es? A ver, yo soy el primero que aquí en este canal he comentado que esperaba la subida de precio tanto del extra como del premium este año. Lo he comentado varias veces, prepararos que este año sube la suscripción. Por suerte no ha sido la subida que yo esperaba de grande. Yo de hecho esperaba que los planes anuales se disparasen a 180 o casi 200 pavos. No ha sucedido, menos mal. Menos mal, por esa parte, bien. Pero, ¿qué es esto de anunciarte la subida de precio del nivel básico y luego suben los otros dos, pero de tapadillo? Así como sin hacer ruido, que la gente no se entere, que vamos, esto nos hemos enterado de rebote mirando la página, porque en el anuncio oficial lo primero que te pusieron era que el Essential subía de precio. Y los otros dos, pues bueno, pues ahí te lo suben de precio y ya está. Si no se entera nadie, pues mejor. Esto yo creo que es consecuencia precisamente de la poca reacción que hubo con el anuncio del Essential, con el anuncio de que subía de precio la básica. Como el usuario promedio no se queja nunca de nada con esta compañía, yo me he dado cuenta de eso, que aquí nos tenemos que quejar siempre los tóxicos, los malos, los que somos de la Xbox y tal y que cual. Como siempre nos quejamos los mismos, pues yo creo que Sony entiende que nuestra queja no les afecta, porque no somos sus principales consumidores, aunque bueno, yo sí soy suscriptor de PlayStation Plus, pero vamos, que la cuestión es que los que son los grandes usuarios de PlayStation ponen una publicación a lo mejor en redes sociales y luego queda enterrada hasta el día del juicio final, porque es que les da igual. A ellos, mientras le digan que los videojuegos dejan de salir en PC, son felices. Me puede subir de precio los videojuegos, las suscripciones, las consolas, que a mí solamente dime que puedo seguir enorgulleciéndome de mi guerra de consolas habitual, de que tengo exclusivos que no salen en otra. Pues muy bien, pues aquí tienes el premio, venga. Y como de esto tampoco se va a quejar absolutamente nadie, pues prepararos que a lo largo del año vendrán más sorpresitas en forma de subida de precio, es lo que hay. De hecho, un ejemplo de todo esto es lo que ha sucedido con el videojuego que están ustedes viendo en pantalla, Darksiders. Título, ya sabéis, clásico, que bueno, ahora va a obtener una versión completamente mejorada para la generación actual de videoconsolas. Una versión que establece los 4K y 60 frames de manera nativa y estables, una auténtica barbaridad, un lujo, al que además se añade el modo foto y alguna que otra característica jugosa, para jugarlo en las mejores condiciones posibles. Hasta aquí todo bien. Pero el caso es que esta actualización en Xbox será completamente gratuita, mientras que en PlayStation va a costar 10 pavos.
le han preguntado los motivos a la compañía y se han básicamente apartado diciendo que no hacen comentarios al respecto. Yo sí sé perfectamente por qué está sucediendo esto. Hay sitios donde van a tragar con esto y hay sitios en los que pues no se pasan este tipo de cosas, y al final pues esto es lo que sucede cuando no protestas por absolutamente nada, acabas pagando por todo. Lo peor de todo esto es que luego yo tengo que aguantar que a mí me llamen fanático radical de otras marcas. Mirad, yo ya sabéis que tengo una pelea muy grande con todas las corporaciones importantes desde hace años. Esto lo podéis llevar al mundo del cine, incluso del fútbol. Tengo una pelea muy grande con esa clase de compañías porque sé lo que hacen y sé cómo toman el pelo al consumidor. Yo estoy viendo una compañía que, bien sea por necesidad o por lo que corresponda, en este caso es Xbox, que las mejoras de sus videojuegos, tanto nuevos como clásicos retrocompatibles, te las dan gratis. Y traen mejoras, no se quedan tal y como estaban, te traen mejoras. Y yo veo como PlayStation a sus usuarios lo que les ofrece es una subida de precio por básicamente cualquier mejora en videojuegos de hace 2 años. Y también que los videojuegos retro no mejoran nada. Los videojuegos retros, meteros en el Medieval 2. Yo de verdad quería meterme una escopeta en la boca jugando eso. Digo, tío, mejoradlo algo, lo que sea. Pero el usuario no se queja. Pues esto es lo que obtiene. Para cerrar vídeo, os recuerdo precisamente que un videojuego que es a día de hoy exclusivo en consolas PlayStation, Final Fantasy VII Rebirth, está muy cerca de llegar a Nintendo Switch y también a Xbox. Os comento que este videojuego ya se puede preinstalar, bien si lo tenéis comprado o bien si tenéis la aplicación de Xbox en el móvil podéis empezar ya a descargarlo. No así en el caso de Nintendo Switch. Esta no te permite por ahora preinstalarlo. Y aquí se ha formado un gran debate. El videojuego ocupa 169 gigas. Yo de verdad lo dejé esta noche instalando mientras dormía, dejé la consola en reposo porque es que si no eso yo creo que no acababa nunca. Y tengo buena fibra de internet, pero es que eso iba también de culo. Mirad, esto debería también de poner un poco encima de la mesa lo que he comentado en redes sociales, el debate de las famosas tarjetas de juego de Nintendo Switch en las que no te viene el videojuego completo. A ver, con videojuegos así es imposible. Alguno puede pensar que Nintendo podría hacer como PlayStation, por ejemplo, que en Final Fantasy VII te metía 2 discos, o en el, yo que sé, en el Red Dead Redemption también te metía 2 discos. Todo eso está muy bien, pero es que los discos son baratos, los cartuchos de Nintendo no. ¿Saben ustedes que los cartuchos de Nintendo, los más grandes que hay, los de 64 GB, si no recuerdo mal, a las compañías les puede costar entre 12 y 16 euros? O sea, imaginaros que tienen que meter 3 cartuchos para el Final Fantasy VII, ya les salen números en negativo prácticamente. Claro, al final se tienen que tomar estas decisiones. Con otros videojuegos no, con otros videojuegos sí hay cosas bastante cuestionables, pero en este caso había gente quejándose y hombre, mirando el peso del videojuego pues es lo que hay. Pero en fin, lo dicho, que ya lo podéis ir preparando. En la caja de comentarios podéis dejar vuestras opiniones acerca de esto y todos los demás temas que hemos abordado en este vídeo y por supuesto, disfruten ustedes mucho de los videojuegos. Un saludo.